estamos considerando las variables, distintas variables sociodemográficas, algunas características de la población como género, edad, estado civil, escolaridad, etc. Y a partir de estas variables construimos un conjunto de variables adicionales. También tenemos características de la vivienda. Estas características es básicamente aquellas que me digan acceso a algunos servicios y que me describan algunas características de niveles de ingreso o niveles de riqueza. ¿Por qué no utilizamos el ingreso? Porque posiblemente sería una variable endógena en la toma de decisión. Entonces consideramos algunas características, ¿verdad?, de la vivienda como características de riqueza acumulada del hogar a donde pertenecen los posibles futuros migrantes. Y utilizamos dos tipos de variables ambientales. Primero, las climáticas, como ya nos mencionó Elizabeth, que fueron generados por el doctor Benjamín Martínez, y básicamente son datos de temperatura y precipitación. Tenemos datos de temperatura máxima, mínima, promedio, datos mensuales, y tenemos climatologías que se generaron de 1960 al 91, y climatologías también futuras que no pudimos explotar al máximo la riqueza de esta información por el tiempo, ¿verdad? Pero sí explotamos para determinar la pregunta fundamental. Y informaciones de tipo de suelo dominante, aquí utilizamos dos fuentes de información, una fue el INEGI y otra la FAO, para caracterizar cuál es el suelo dominante en cada uno de los municipios y ver cuáles son las características que tiene respecto a la calidad y algunas actividades, sobre todo actividades agropecuarias, y las decisiones que pueden influir para los migrantes. ¿Cómo estimamos el modelo? El modelo se estimó básicamente con dos tipos de modelo. El primero fue un modelo logístico, donde la variable dependiente es el individuo decide emigrar o no decide emigrar, y una serie de variables independientes o variables de control que me permiten dilucidar si cada una de ellas fue estadísticamente significativa o no. Todos estos modelos recogen lo que yo les dije al inicio, ¿verdad?, en la revisión de la literatura de los determinantes fundamentales de la migración. Y el segundo es un modelo lógico multinomial que incorpora estos tres regímenes migratorios que ya les hablé: no migrar, ser migrante nacional o ser migrante internacional. Una vez que ponemos en la licuadora todas estas variables y que creemos que los modelos, como ustedes bien saben, son perfectibles y que nos van a decir verdades absolutas, lo cual ustedes bien saben que así no es, creemos en el modelo que está utilizado en otros temas y que ya ha sido empleado en preguntas de este estilo, sin utilizar estos regímenes migratorios y tampoco sin incorporar variables de control como son las variables climáticas. Entonces, los principales resultados los vamos a presentar. La siguiente, por favor. En el informe ustedes pueden ver distintos resultados para los conjuntos de variables climáticas generadas para los dos modelos básicamente, de variables de clima y también para las variables de suelos del INEGI y la FAO. Aquí vamos a representar algunos de los más significativos, teniendo, ¿verdad?, como eje fundamental que la pregunta y la discusión era si las variables de clima pueden incorporarse como variables de decisión, ¿verdad?, cuando decido incorporarme al flujo migratorio. Esa era la pregunta básica. No era calcular cuántos migrantes van a salir de Tabasco porque se está inundando, sino simple y sencillamente porque este tipo de modelos son modelos de variables dependiente limitada, donde tenemos algunas categorías solamente y nos permiten única y exclusivamente ver si la probabilidad de incorporarse a esa categoría aumenta o disminuye cuando cambiamos, ¿verdad?, alguna de las variables, cuando hay algún incremento o disminución en alguna de las variables. Es lo único que nos van a contestar. No nos van a decir cuántos salen de Michoacán, si Zacatecas realmente se va a quedar despoblado y todo el mundo se va a vivir a Estados Unidos. No esperemos eso. O sea, la pregunta básicamente no era esa. La pregunta es si las podemos incorporar
estas variables climáticas como unas variables de decisión al momento de modelar la migración hacia distintos destinos. ¿Okay? Bueno, entonces, en el modelo LOGIC, que es el modelo de migración total, encontramos que básicamente al incorporar las variables de suelo, las variables de clima, todas las variables sociodemográficas son consistentes con estudios previos. Es decir, ¿quién emigra? Emigra los jóvenes en edad productiva. El costo de oportunidad de emigrar es mucho mayor para los que tienen mayores niveles de riqueza, los que tienen mayores niveles de escolaridad. En este primer modelo migran, también tienen mayor probabilidad de incorporarse al flujo. O sea, todo esto se comporta básicamente como los modelos anteriores. Y en este primer modelo encontramos que una de las variables es consistente y robusta ante las distintas especificaciones, y es que ante temperaturas mayores los efectos son positivos en las decisiones de migrar. Esto es para el primer modelo, para el modelo LOGIC. Si queremos ir un poco más y cortar más fino y entonces incorporar los otros regímenes migratorios, nos vamos al modelo MultiLogic y encontramos las siguientes reflexiones, que para la migración interna también básicamente las variables sociodemográficas funcionan bien. Los hombres son más propensos a migrar internamente, los migrantes son jóvenes y en edad productiva. Aquí en la migración interna, porque los retornos a la escolaridad son más altos que en destinos internacionales, los niveles de escolaridad tienen un efecto positivo y significativo. El costo de oportunidad de emigrar de las personas que tienen niveles de riqueza más altos es mucho mayor y por lo tanto la probabilidad de incorporarse, ¿verdad?, a la migración interna es menor. Y ahora sí, para este modelo encontramos consistencia en las distintas especificaciones utilizando los datos climáticos para temperatura y precipitación. Y la pregunta básica es, temperatura y precipitación promedio para cada uno de los municipios sí son variables clave. La temperatura tiene un impacto positivo en la decisión de migrar y la precipitación tiene un impacto negativo. Recuerden que estamos hablando de tanto de precipitación y temperatura promedio y todo lo que ello conlleva, ¿sí? O sea, estamos promediando, el modelo es un modelo no lineal, nosotros estamos suponiendo algunas salvedades con eso, pero sí podemos sacar cierta luz como una variable de decisión, ¿verdad? Para la migración internacional, también agrupando los resultados básicos y fundamentales, encontramos que también los hombres tienen mayor propensión a migrar y lo hacen en edad productiva, y a diferencia de la migración internacional, los niveles promedio más altos de educación sí tienen un impacto negativo y significativo. No es importante para los destinos, al menos para los datos que nosotros empleamos, para los destinos internacionales. Esto quizás sería discutido o discutible, ¿verdad? Porque diría que quien se está incorporando a los flujos migratorios en destinos internacionales posiblemente no son los más educados. Y habría que, nuevamente, como vamos a decir, alguna de las limitantes de nuestro modelo, posteriormente habría que cortar más fino para ver qué está sucediendo. Y la propensión a migrar internacionalmente aumenta con el nivel de riqueza. Obviamente, incorporarse a destinos migratorios internacionales pues requiere de dinero. Pagar el coyote para pasar a Estados Unidos pues requiere de por lo menos tener $3,000. Y no todos los hogares, y sobre todo en los sectores rurales, tienen para poder incorporarse a ese destino, ¿verdad? Y también la temperatura y la precipitación resulta que son variables determinantes para incorporarse a este flujo migratorio. Entonces estamos contestando este objetivo que es pequeñísimo, este objetivo que puede ampliarse por supuesto, pero estamos sí incorporando en el análisis que en todos aquellos estudios donde se quiera determinar cuáles son las variables fundamentales que los individuos, los hogares y las comunidades consideran cuando se deben tomar decisiones migratorias, las variables de clima, las climatológicas deben de ser fundamentales.
Muy bien, vamos a ejemplificar después de estos resultados cuantitativos básicos, cuáles son algunos posibles vínculos o nexos entre estos resultados, ¿verdad? Y el análisis cualitativo que hicimos. Estos efectos que presentamos son los efectos a nivel nacional. Después hicimos algunos modelos a nivel regional, porque evidentemente, dado los múltiples microclimas que tiene México, pues no es lo mismo, ¿verdad? Los efectos que se tendrían en el norte que se tendrían en el sur. Entonces dividimos en distintas regiones. Y estos resultados a nivel regional nos permiten hacer algunas aceleraciones por tres en particular, les voy a mencionar. Una que tiene que ver con este estrés de los recursos clave que hablaba Elizabeth. La primera es con el agua. Todos sabemos que no solamente para México el agua es un recurso vital, sino en el mundo entero. Y algunos estados del norte, como Baja California Sur, Chihuahua y Coahuila, consumen gran parte de esta cantidad de agua. Esta creciente tensión que se origina en la demanda del agua potencialmente podría causar más migrantes, ¿verdad? El modelo a nivel regional nos dice que la migración de esos estados del norte, ¿sí?, se acrecentaría si los niveles de precipitación media disminuyen. Entonces, sí hay una interconexión de lo que podemos ver, ¿sí?, y de lo que se ha estado discutiendo entre estos resultados a nivel regional que nos dice el modelo, con todas las salvedades que aún presenta. Lo contrario sucede en los estados del sur, donde hay una tensión hídrica mucho menor. Entonces, un aumento en la precipitación, nos dice nuestro modelo, incrementaría la migración. Eso también es bastante intuitivo para todos. En términos de seguridad alimentaria, esta seguridad alimentaria está amenazada por irregularidades crecientes, ¿verdad?, en la temporada de lluvias provocadas por los cambios ambientales, básicamente. Entonces, estas pérdidas de tierras de cultivo, básicamente por desertificación, ¿sí?, y el modelo nos señala también lo mismo. Para aquellos lugares donde la temperatura es alta, si hay un incremento en esta temperatura, aumentaría también las decisiones de migrar. ¿Y cómo podemos paliar? Pues quizá a partir de ciertas medidas de política económica. Una de ellas es el programa Oportunidades. Como ya les dije, quizá en el sureste mayores precipitaciones invitarían a que cada vez más gente se incorpore al flujo migratorio. ¿Cómo podemos paliar? Quizá con la ayuda de este tipo de programas de transferencia condicional. La siguiente, por favor. Bueno, unas reflexiones finales de ese análisis cuantitativo y cualitativo. Dirían que hay algunos beneficios que encontramos y también algunas limitaciones de nuestro estudio y de nuestro modelo. Primero, de los beneficios nos permite estrechar la brecha entre el análisis de medidas de política y de investigación académica. Segundo, el análisis cuantitativo nos puede dar detalles mayores si se hace a nivel estatal y a nivel municipal. Ofrecemos evidencia sobre el vínculo entre migración y variables climáticas a través de la significancia estadística que hemos encontrado en las distintas variables incorporadas en el modelo. Y también realizamos un análisis exhaustivo de referencias bibliográficas de diferentes áreas de la ciencia, la política en el ámbito de los cambios ambientales, la migración, la seguridad, estudios econométricos y de la ciencia atmosférica. Algunas limitaciones: lamentablemente no se pueden predecir números absolutos de migrantes, ya que solamente consideramos los efectos en la probabilidad de permanecer o no permanecer en un régimen migratorio. Esta es la primera aproximación cuantitativa y cualitativa de este vínculo de este binomio clima, migración y seguridad. Ahí utilizamos los datos disponibles, pero no fueron generados para este propósito. No se hizo trabajo de campo ex profeso, ¿verdad?, para contestar preguntas importantes de esta investigación. Por ejemplo, en
el censo algunas personas no registran formalmente su cambio de residencia, si el hogar migró totalmente, no está registrado en el censo. Esto se nos podría escapar y podría haber también sesgos en los resultados. Esas son algunas de las limitaciones. ¿Cuál sería la agenda futura? Para ahora que estamos hablando de los buenos contactos y los next steps. Si se cuenta con obviamente con el tiempo primero, después los recursos técnicos y humanos, este modelo se podría ampliar para realizarlo tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Y tendríamos evidencia más precisa, ¿verdad?, de los efectos del cambio climático en estas decisiones. Y se podría hacer quizá algún modelo en 2 etapas, donde la primera etapa serían los efectos sobre las decisiones en actividades productivas que tienen que ver directamente con el clima, y después en las decisiones de incorporarse al flujo migratorio. Podríamos hacer estudios adicionales para proporcionar números absolutos, pero esto requeriría de modelos diferentes, modelos como aquellos modelos de equilibrio general, donde se incorporen funciones de producción e insumos, y uno de estos insumos sea evidentemente las variables climáticas. Esto, contando ya con estos flujos, ¿verdad?, de migrantes, tanto de destino como de origen, nos permitiría mapear de manera más precisa cuáles serían los recursos demandados y los problemas de seguridad que se desprenden con ello. Entonces, en realidad es conveniente emprender estudios integrales y multidisciplinarios para obtener resultados más precisos sobre los potenciales flujos futuros de migrantes inducidos por el clima en México. Sería posible, obviamente, desarrollar investigaciones futuras. Y nuevamente cedo el micrófono a Eric para algunas recomendaciones que se desprenden de los resultados fundamentales del análisis. Muy rápidamente, la próxima. En el estudio, en la última parte, ustedes van a poder encontrar una serie de recomendaciones que conjuntamente con Jorge las pensamos durante varias semanas para ver cómo podríamos implementar los resultados que hemos encontrado durante el estudio cualitativo y cuantitativo que les hemos presentado ahora, y cuáles podrían ser las opciones utilizando instituciones, utilizando el status quo del país, tratando de utilizar lo que ya se tiene y tal vez optimizar en cierta forma. Muy rápidamente, porque yo quisiera abrir el floor para poder tener una discusión interesante con todos ustedes. Obviamente pedimos como primer punto un reconocimiento, ¿no?, un awareness, como lo llamamos en inglés, de la migración inducida por el clima en México. Nosotros aplaudimos mucho, bueno, no solo nosotros, yo creo que el resto del mundo también lo hace, el reconocimiento por la aprobación de la Ley General de Cambio Climático, la cual ha sido un paso clave y muy importante para el país en temas de cambio climático y de environment change. Y obviamente incluye aquellas comunidades que son las más vulnerables a los efectos ambientales, y también evalúa la inclusión de programas de adaptación, ¿no? Adaptación y resiliencia está presente en esta ley. Pero lo que nos dimos cuenta es que, sin embargo, a pesar de todos los pros de esta ley, no reconoce el cambio climático como un factor fundamental o determinante en la decisión del migrante mexicano. Entonces, bueno, ojo, que obviamente nosotros no vemos esto del migrante, ¿no?, climático como una categoría separada, pero sino como parte de uno de los muchos factores que hacen sí que una persona migra. Asimismo, por ejemplo, la ley de migración, ¿no?, tiene toda una lista de factores del por qué uno podría migrar, pero ahí también vemos que los eventos climáticos extremos o el cambio climático no está presente. Y también, si hablamos de la parte de seguridad, la ley de seguridad nacional
tampoco tiene incluido el cambio climático ni la inseguridad, por ejemplo, de recursos claves, los tiene mencionados, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros pensamos que algunas instituciones como CISEN podría incluir en la Agenda Nacional de Riesgos el factor cambio climático y resource security, que podría ser desarrollado para el programa de seguridad nacional que se presentará. Asimismo, la coordinación y administración, obviamente, de lo que de los ya sea estudios, el monitoreo, ¿no? de las variables de las que hemos presentado hoy, obviamente, y hay varios institutos en el país que hacen una investigación muy a fondo, tal vez separadamente de los temas de los que hemos hablado hoy, como es cambio climático, seguridad y migración. Entonces, solo para darles un ejemplo, pensamos que tal vez el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INE, podría, en coordinación con el Centro de Estudios Migratorios, que el Centro de Estudio Migratorio hace una investigación muy a fondo de lo que son los flujos migratorios, sobre todo a nivel internacional, o sea, de la migración internacional, porque ellos no se ocupan de los flujos internos, podrían establecer una red de coordinación conjunta con el INE, que son, digamos, los más capacitados en temas de, ya sea científicos, que también, por ejemplo, en cambio climático y extreme events, ¿no? Obviamente también hablamos sobre fortalecer el análisis de la generación de datos demográficos y de datos climáticos con una mayor resolución. El porqué del doctor Martínez entró a este proyecto es porque no hay una base de datos a nivel municipal que nosotros como externos, ¿no? Como públicos, podría utilizar para hacer este tipo de estudios y tuvieron que ser generados para este estudio en particular. Asimismo, como datos de degradación ecológica y agotamiento de recursos. O sea, esto pensamos que fortalecer el análisis y la generación de este tipo de datos es primordial para poder avanzar estudios en estos temas en el país. También establecer una evaluación anual de vulnerabilidad, estandarizar los indicadores de vulnerabilidad de la migración inducida por el clima, en conjunto con evaluaciones anuales formales a nivel nacional, estatal y municipal. Vemos que hay muchas iniciativas prácticamente en todos los niveles, ¿no? Pero tal vez también falta un poco de coordinación, y a nivel municipal hay menos, mucho menos. Y para tener una resolución mejor y para tener datos más precisos en ese tipo de estudios se necesita evaluaciones a nivel municipal. Manejar las oportunidades de migración como un mecanismo potencial flexible de adaptación. Así como la migración para algunos es a threat for national security, para otros es un modelo flexible de adaptación y que podría ser exacto. Y asimismo también podría ser manejada en conjunto con políticas públicas que puedan that can manage it, basically. Y fomentar la diseminación de información histórica y actual de manera detallada en relación al cambio climático. Esto es muy importante, tener este tipo de información abierta al público, pero no solo para los que son académicos o están interesados en el tema. Esto va para todos los campos, porque teniendo la información correcta disponible para todos, ayuda a todos los sectores. El sector de la construcción, arquitectos, ingenieros y individuos que hacen su planificación de vivienda o la planificación de moverse de un lugar a otro, que si ellos saben que hay un lugar vulnerable y ellos pueden acceder a esta información, pues tal vez piensan dos veces de irse a ese lugar o de plantear una casa en un lugar específico. Esto es primordial, y hasta para la construcción, para los arquitectos, para los ingenieros, o sea, es transversal. Tenemos muchas más recomendaciones que pueden observarlas en detalle en el informe, pero me gustaría mucho poder abrir el foro para la discusión. Veo que hay muchos expertos hoy aquí, y bueno, queremos agradecerles a
todos. Como pueden ver, muchas personas nos han apoyado con información, muchas instituciones, muchos emails que nos hemos intercambiado, como pueden ver, de endless telephone calls, y así que les agradezco muchísimo a todos por el input. Muchas gracias por escucharnos.